una gran cantidad de trastornos de la función renal. Obviamente no los vamos a ver todos aquí, pero vamos a ver una gran mayoría, al menos de los que van a ver alguna vez en su vida. Incluso algunos que son muy extraños, pero bueno, igual los vamos a ver. Vamos a comenzar con los trastornos congénitos de los riñones, aquellos en los cuales se pueden desarrollar desde el inicio de la 5ª semana de gestación. El riñón comienza a desarrollarse al inicio de la 5ª semana de gestación, o sea, muy al principio de la formación de nuevo ser. Y comienza a funcionar, o sea, a recibir esa filtración de la 9ª a la 12ª semana de gestación. Por lo tanto, todo lo que ocurra desde la 9ª hasta la 12ª, bueno, en realidad desde la 5ª, puede afectar de manera muy importante a los riñones. Mientras más temprano ocurra esa afección, qué sé yo, rubiola o, o COVID en este caso, podría afectar a la formación renal. ¿Okay? Entonces es muy importante cuidar esto en las embarazadas. En la semana 32, la producción fetal de orina alcanza alrededor de 28 mililitros por hora aproximadamente. Ustedes dirán, ¿de dónde viene esa orina? Si el bebé no toma leche, no se alimenta, digamos. O sea, en realidad el bebé sí se alimenta, pero por medio de la sangre de la placenta de la madre, ¿no es cierto? Y esa misma sangre va a ser la que va a circular por esos riñones. Entonces, en la semana 32, el bebé ya está produciendo orina, ¿ok? Alrededor de 28 ml por hora. Toda esa orina, ¿dónde va? Al líquido amniótico, ¿ok? La orina que se produce se excreta en la cavidad amniótica. En embarazos con riñones no funcionales, o sea, si digamos, este bebé ha tenido rubiola y sus riñoncitos no están funcionando de manera normal, ¿qué ocurre? La cantidad de líquido amniótico es pequeña. ¿Por qué? Porque no está logrando eliminar todo ese líquido, toda esa sangre de la madre que le está pasando. Entonces, por lo tanto, va a quedar con poco líquido amniótico. Los riñones pueden verse a las 12 semanas por ultrasonografía, permitiendo ver anomalías antes del nacimiento. Pero no anomalías pequeñas, ¿no? Anomalías grandes, como un riñón en herradura, el hecho que un bebé solo tenga un riñón, los monorrenos, o la posición del riñón. Anomalías así grandes ya se pueden observar desde la 12ª semana de gestación, cuando el bebé sigue dentro de la madre, ¿no? Al igual que patologías cardíacas como un solo ventrículo, una sola aurícula, o transposición de grandes vasos. Todo eso hoy en día ya se puede diagnosticar desde que la mamá todavía tiene al bebé dentro del útero. Una patología que puede existir es la agénesis del riñón. La agénesis significa que génesis es el inicio, ¿no es cierto? A es sin. Entonces la palabra agénesis significa más o menos sin inicio. Entonces eso se refiere a que no tiene un riñón. Agénesis bilateral o agénesis monolateral. E hipoplasia va a ser aquella patología en que tiene el riñón, pero está como que poco desarrollado, muy pequeño o no funcional. La agenesia se refiere al fallo de un órgano para desarrollarse en absoluto, o sea, no lo tiene la agenesis. Esta patología ocurre de 1 de 1000 a 2000 recién nacidos. Pero como les digo, ahí hay que ver si es agenesia bilateral o que son monorrenos. La agénesis unilateral normalmente no causa síntomas, como les decía.
En el caso que el paciente sea monorreno, es muy probable que no cause ningún solo síntoma a lo largo de la vida del paciente, ni siquiera al inicio del nacimiento cuando es niño, sino puede que toda la vida, 30, 40 años viva sin un riñón y el paciente puede que no se dé cuenta y que directamente le están haciendo, qué sé yo, un estudio por cualquier otra cosa, una tomografía, una ecografía y ahí darse con que solo tiene un riñón. ¿Por qué? Porque el otro riñón logra compensar todos esos valores de urea, creatinina, pH, bicarbonato, glucosa, todo. Por lo tanto, es muy funcional. La génesis total de ambos riñones es incompatible con la vida extrauterina. Si es que un bebé va a nacer sin los dos riñones, pueda que aguante hasta 12 horas o capaz un día, pero después ya, como no va a poder eliminar, no va a haber otra forma de eliminar la orina y todo lo que sabemos que sirve los riñones, entonces se muere. Es incompatible con la vida. La hiperplasia renal, los riñones no se desarrollan al tamaño normal y afecta con frecuencia a un solo riñón. Cuando ambos riñones son afectados, puede haber desarrollo de insuficiencia renal. ¿A qué le llamamos displasia renal? La displasia renal es causada por una anomalía en la diferenciación de las estructuras del riñón durante el desarrollo embrionario. Esta displasia va a ocurrir, es algo importante recalcar, durante el desarrollo, o sea, cuando se está formando. Es causada por una anomalía en la diferenciación de las estructuras del riñón. Ustedes saben que al principio de la gestación tenemos como unos muy pocos tipos de células, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, estas células se van diferenciando. ¿Qué se llaman diferenciando? Se van especializando en un área, digamos. Entonces, estas células renales, cuando tienen displasia renal, se especializan en otra cosa y no en lo que digo. El resultado van a ser riñones aplásicos, pequeños o con un montón de quistes que se forman en los túbulos anómalos. Entonces, cuando tienen un montón de quistes o otras estructuras desarrollándose dentro de los riñones, esa parte aplásica o displásica no va a poder ser funcional, o sea, no va a funcionar como un riñón normal. Entonces, por lo tanto, la función renal puede disminuir. El riñón afectado podría ser irregularmente grande o irregularmente pequeño. ¿Cómo es que puede ser irregularmente grande? Por medio de que este paciente puede que tenga, como les digo, quistes, ya les voy a mostrar imágenes más adelante de que existen quistes enormes. O sea, ahí tenemos al pobre riñoncito, digamos, que era de tamaño normal, que está lleno de quistes, así. Entonces, eso podría darle una estructura como de que es un riñón muy grande. ¿Ok? Entonces, sería un riñón muy grande, pero afuncional, porque está lleno de quistes. Y el quiste no filtra orina, no crea orina. Un riñón multiquístico es aquel en el que el riñón se reemplaza por quistes y no funciona. La función del riñón opuesto es, por lo tanto, o por lo común, normal. Porque si no, el paciente no viviría, ¿no es cierto? La displasia renal bilateral causa oligohidramnios. ¿Por qué? Porque como ninguno de los dos riñones está funcionando de manera normal, entonces no se elimina la misma cantidad de orina y por lo tanto tiene muy poco líquido amniótico. Esa puede ser, o sea, en el momento en que ustedes vean un paciente que tiene muy poco líquido amniótico, una de las opciones es esta. Y le pediríamos a la mamá una ecografía renal para el bebé. Y también existen rasgos faciales de Potter, resultantes de hipoplasia pulmonar e insuficiencia renal. Ya lo vamos a ver más adelante. También existen alteraciones en la posición y en la forma del riñón. El desarrollo de los riñones a lo largo de la vida embrionaria puede dar como resultado riñones ectópicos.
¿A qué se refiere esto? Que este desarrollo de la vida embrionaria, ustedes saben que el riñón no es que directamente nace y se forma ahí en la cavidad retroperitoneal, tiene que viajar, ¿no es cierto? Entonces, en todo este trayecto que viaja puede dejar células que estaban destinadas a especializarse en ser riñones. Entonces, por lo tanto, se puede crear riñones ectópicos. Debido a la posición anómala, podría ocurrir retorcimiento de los uréteres, obstrucción del flujo urinario. Si el riñón no se encuentra en la posición correcta, los uréteros obviamente van a tener que tener unos trastornos unos caminos muy tortuosos y por lo tanto pueda que no sean muy funcionales. Una de las alteraciones más imagínense, de los riñones es el riñón en forma de herradura. ¿Qué significa esto? Que ha habido una fusión de los polos inferiores de los dos riñones, del riñón derecho y del riñón izquierdo. Y por lo tanto podemos ver una sola estructura que es el riñón. Entonces a ese le llamamos riñón en herradura. Puede ocurrir que se unan los dos polos inferiores o que al contrario se unan los dos polos superiores. ¿Ok? Entonces podemos tener un riñón en herradura convexo o cóncavo, dependiendo qué polo se haya. Esta alteración podemos ver en 1 de cada 500 a 1000 personas. O sea, es bastante común. La afección normalmente no causa problemas, a menos que tenga un trayecto anómalo de los uréteres. En ese caso, sí podría causar muchas alteraciones, pero en el caso de que los uréteres de este riñón en herradura tengan una posición correcta, entonces las dos masas renales van a ser totalmente funcionales y por lo tanto el paciente no va a presentar ninguna sintomatología. Es más, capaz ni se dé cuenta hasta el momento en que se haga una ecografía. Ahora, hay otro tipo de enfermedades renales quísticas. Hay enfermedades renales quísticas benignas y quísticas malignas. Vamos a ver. Lo que más van a ver, bueno, lo que más he visto yo durante mi práctica clínica ha sido quistes en los riñones. Un montón, casi igual que encontrar un quiste en el ovario, ¿ok? Pero de los que he visto, todos eran benignos. Nunca he visto una formación quística renal maligna, pero aquí están y las vamos a describir. Incluyen la enfermedad renal dominante autosómica y la enfermedad renal poliquística recesiva. Dominante y recesiva, dos tipos. Y la enfermedad quística de nefroptisis medular. En la forma dominante, entre las quísticas, la dominante autosómica de la enfermedad renal poliquística, que se llama así, enfermedad renal poliquística, pero es la dominante. Miles de quistes se derivan de cada segmento de la nefrona. O sea, de un solo segmento de la nefrona se va a derivar más de un quiste. Entonces, una nefrona puede tener más de 2 quistes, imagínense. Entonces, esto nos daría por resultado miles de quistes dentro del riñón. Esta es la enfermedad poliquística autosómica dominante, cuando hablamos de la dominante. En cambio, en la forma recesiva autosómica de la enfermedad, pequeños quistes alargados se forman en los conductos colectores, no tanto en la nefrona, sino en los conductos colectores van a haber quistes alargados. Puede que uno se vea más largos que otro. Esto se lo puede ver por medio de ecografía, es fácil de verlo, solamente en los túbulos. La enfermedad poliquística autosómica recesiva. En la nefroptisis, enfermedad renal quística medular, los quistes están restringidos al borde corticomedular. O sea, los quistes solo se van a encontrar en algunos lugares donde se unen la corteza y la médula. Y aparte, vamos a tener de estos que se ve un montón, o sea, de los que más encontramos, digamos,
que son los quistes simples. Son quistes adquiridos, o sea, no has nacido con ellos, sino que pueda que tengas una ecografía de bebé y no los tengas, y de adultos si tengas algunos, que se desarrollan en el riñón como una consecuencia del envejecimiento o por diálisis o otras afecciones que afectan a la formación tubular. Así van a tener a todo el riñón que se ve sano y un quiste loco por ahí, uno solo, en todo el riñón. Esto es de lo más común. Esto es el que menos va a afectar a la función renal. ¿Por qué? Porque solamente hay un espacio de quiste y todo el resto de las nefronas y los túbulos están funcionando de manera normal. Entonces, capaz el paciente ni sienta ningún signo ni síntoma. Y el paciente se muera sin tener ningún signo ni síntoma de ese su quiste renal, un quiste simple. Ahora vamos a hablar precisamente de la enfermedad renal poliquística dominante, aquella que tenía hasta 2 quistes por nefrona, la dominante. En esta enfermedad es conocida también como la enfermedad poliquística del adulto. Es la forma más común de la enfermedad renal quística y da como resultado la formación de quistes destructivos llenos de líquido en el riñón y otros órganos, no solo en los riñones. Aquí vemos 2 piezas que tienen esta enfermedad poliquística. Ven que estos espacios eran los quistes que se formaban dentro de las nefronas. Un riñón tiene un montón, ni siquiera se puede contar la cantidad de quistes. Y aquí al otro riñoncito también. La enfermedad explica el 5% de todos los casos de enfermedad renal crónica que requieren diálisis o trasplante. O sea, es bastante dañino, digamos. Hay 2 tipos de enfermedad renal poliquística. El tipo 1, causada por mutaciones en el gen PKD1 y explica el 85% de los casos, y el tipo 2, causada por el gen PKD2 y explica la mayor parte del 15% de los restantes de los casos. O sea, la mayor cantidad de enfermedad dominante quística va a ser de los de tipo 1. Los productos de estos genes van a revestir la superficie apical del epitelio tubular, actuando como sensores del flujo urinario y como transductores para la proliferación celular tubular, para la diferenciación y para la apoptosis renal. Es por eso que existen muchas fallas en la diferenciación y en la apoptosis de algunas nefronas, que se mueren un poco antes, que se mueren un poco después. Causas y patogénesis. Se cree que los quistes surgen en los túbulos renales de unas cuantas células epiteliales. Estas células tienen una tasa alta de proliferación y son relativamente no diferenciados. Lo mismo que ocurre en los cánceres, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene cáncer, lo que pasa es que sus células, por ejemplo, el cáncer de mama, que las células mamarias, glandulares o del estroma, comienzan a dividirse de manera mucho más rápida, sin motivo. ¿Por qué? Porque sus genes lo dicen, que lo hagan y bueno, entonces ellas lo hacen. Se multiplican de manera mucho más rápida, pero con células indiferenciadas, que no son como las células normales de la mama. Entonces, al ser células indiferenciadas, no van a poder cumplir la función que cumplían las células normales de la mama, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Estas células renales se multiplican de manera mucho más rápida, formando masas y forman quistes. Pero estas células no son células funcionales. ¿Por qué? Porque no están diferenciadas. Se piensa que la pérdida apoptótica de las células tubulares y la acumulación de mediadores inflamatorios contribuyen a la destrucción del tejido renal, obteniendo finalmente esta imagen en los riñones. Y por lo tanto, menor filtración glomerular, ¿no es cierto? Porque pues está en las nefronas. Entonces, por eso es que los pacientes, llegado un momento, dejan de orinar y necesitan un apoyo de diálisis. ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar nuestro paciente?
Inicialmente son asintomáticos, como el cáncer, se comienza a multiplicar y hasta que ya no está la masa enorme que ya nos arruina la vida, ni nos damos cuenta. Podemos vivir de manera normal, ¿por qué? Porque no se sospecha, no es que te duele, no es que vas a dejar de orinar de un día a otro cuando aparezca un quiste, no. Inicialmente son asíntomas, al principio, ¿no? Y la función renal y hepática es normal. Cuando ya han crecido estas masas, cuando ya han crecido los quistes y existe un agrandamiento de la membrana que recubre a los riñones, ahí se podría experimentar dolor. O cuando está comprimiendo, es tan grande que ya está comprimiendo otras estructuras del retroperitoneo. En ese caso se puede experimentar dolor. Además de hematuria no explicada, pero hematuria macroscópica, ¿no? Grandes manchas de sangre en la orina que se pueden ver a simple vista. Así como si estuvieras golpeado, comienzas a ver orina en la sangre. Quistes infectados de ito ascendente, hipertensión por la compresión de los vasos sanguíneos. Si existe una compresión de la arteria renal o de las arterias renales, entonces se va a elevar la presión arterial. Y por lo tanto eso nos puede hacer sospechar, sobre todo igual de quiste, perdón, de hipertensión que es refractaria, le das un montón de tratamientos y no funciona. No es porque ha habido un aumento de la constricción de la vasculatura ni nada, es porque existe tanta presión, tanto aumento de presión en los riñones debido a los quistes, no solo uno, un montón. Entonces, por lo tanto, se eleva la presión arterial y no va a disminuir hasta que no quites los quistes o hasta que no los trates. ¿Qué más? Por lo general, los riñones están agrandados. Vamos a ver que están los riñones llenos de quistes enormes, obviamente no funcionales, entonces los riñones se van a ver mucho más grandes de lo común en la ecografía. Los contornos externos de los quistes son distorsionados por numerosos quistes. Lo mismo, si nosotros vemos un riñón normal, va a tener unas estructuras, unos bordes bien definidos, ¿no es cierto? En cambio, en la enfermedad poliquística dominante le van a comenzar a salir como que bolitas. ¿Por qué? Porque van a ser estos quistes que están creciendo y por lo tanto están deformando a nuestro riñoncito. Algunos pueden ser tan grandes de hasta 5 centímetros, que obviamente son tranquilamente visibles por ecografía. A medida que la enfermedad avanza, presenta manifestaciones extrarrenales como aneurismas y hemorragias subaracnoideas por la hipertensión arterial, que también afecta al cerebro. Y aneurismas también debido a la hipertensión sistémica, que como les digo es muy difícil de ser tratada. ¿Cómo la diagnosticamos y cuál sería el tratamiento? Cuando vemos en la ecografía vamos a ver así. Todas estas cosas negras son quistes en la ecografía. Que se encuentran en cualquier parte del riñón. Sí, un montón. Los niveles de creatinina sérica no son un marcador efectivo. O sea, si le pedimos una creatinina en sangre, una urea, no van a ser muy efectivas. ¿Por qué? Porque, como les digo, al principio el riñón va a luchar tanto en mantener normal su función que no va a elevar lo que son la urea y la creatinina. Se van a mantener normales. La albúmina en la orina es un factor predisponente confiable. Como ya saben ustedes, no podemos encontrar albúmina en la orina, no deberíamos, a menos que tenga alguna patología. Y una de estas patologías es la enfermedad poliquística. Entonces, si tenemos una cantidad grande de albúmina en la orina, le pedimos ecografía. Y ahí es donde podemos hacer directamente el diagnóstico de la enfermedad poliquística dominante. Además de un incremento en los electrolitos. Como ustedes saben, el riñón se encarga de regular el sodio, potasio, cloro principalmente. Entonces, si vemos que hay una alteración del sodio, cloro, potasio, y uno le pregunta al paciente, ¿usted consume diuréticos? No,
orina normal y él te va a decir sí, ¿por qué? Porque no mide, digamos, uno no mide la cantidad de orina que tiene al día, entonces puede que ni se dé cuenta por eso, pero te va a decir, capaz algunas veces hago con manchitas de sangre la orina. Ah, bueno, ecografía. Como dice aquí, la ultrasonografía, o sea, la ecografía es la técnica preferida para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es barata, muy accesible y aparte no hay como la peles, digamos, con el diagnóstico. Le pones el ecógrafo, este quiste, miren que es enorme. Le pones el ecógrafo en el riñón y ya ves los quistes, no hay donde perderse. También puede diagnosticarse por tomografía, digamos, un paciente que viene con mucho dolor a nivel lumbar, uno le pide urea creatinina normal, sodio cloro potasio normal. Capaz nunca se ha fijado su orina, entonces no sabe si tiene sangre o no, y viene pero por mucho dolor. Bueno, le haces una tomografía eh, de la parte dorsolumbar y ahí aparecen los quistes, que también en la ecografía se lo puede diferenciar. El fármaco tolvaptan es un antagonista selectivo de la vasopresina, de aquella que hace elevar la presión, ¿recuerdan? Es un antagonista, entonces como que va a bloquear a la vasopresina y por lo tanto va a tratar de bajar un poco la presión actuando desde el riñón. Inhibe el desarrollo quístico. El desarrollo, o sea, si han visto 3 quistes en el riñón, le hacemos un estudio y si confirmamos que es una enfermedad poliquística, se le puede iniciar a dar, pero eso no significa que le vamos a curar al paciente. No, vamos a tratar de que cree menos quistes, así pueda tener más riñón funcional durante un poquito más de tiempo. Además del control de la hipertensión y la prevención de las infecciones urinarias. ¿Cómo se hace prevención de infecciones urinarias? Agua, consumo de bastante agua, de cítricos, que el paciente no se aguante, ya sea varón o mujer, que no se aguante cuando uno tiene las ganas de orinar, o sea, la vejiga está llena y necesita evacuar, debe ir a hacerlo, no aguantarse mucho. No es bueno aguantarse porque mientras, ya les había dicho, mientras más tiempo la orina permanece dentro de la vejiga, hay más probabilidad de que estas bacterias que están muy cerca de la uretra puedan multiplicarse y ascender. Bien, entonces si uno va, si tiene ganas y va al baño y lo desagota, todas esas bacterias que estaban intentando subir por la uretra se van al baño. Entonces, de esa manera podemos prevenir las infecciones urinarias. Y obviamente aseo, ¿no? Higiene. Diálisis y trasplante. Con el tiempo, como les digo, no hay forma de que podamos eliminar toda esta formación de quistes. Si ya están, no hay algún tratamiento que les haga explotar y luego el riñón funcione de manera normal otra vez. No. Este paciente va a llegar un día en que sí se va a alterar la urea, creatinina, sodio, cloro, potasio, todo, y vamos a tener que hacerle diálisis. Y como no vamos a poder solucionar el problema de los quistes, entonces cuando entre a diálisis quizás nunca más salga de diálisis. Tengamos que hacer al principio una diálisis cada mes, después 2 diálisis cada mes, después 3 diálisis, después una por semana, después 2 por semana, después 3 por semana, hasta que el paciente no aguanta más y bueno, fallece. En el caso de que esto ocurra, de que tenga la enfermedad poliquística y sea una persona bastante joven, qué sé yo, 30, 40 años, podríamos pensar en hacerle un trasplante del riñón en el caso que ya esté comenzando a desarrollar una insuficiencia renal, ¿no? Qué sé yo, tiene 34 años y ya está comenzando a desarrollar una insuficiencia renal, que ese riñón poliquístico ya no puede mantener el pH, ya no está pudiendo mantener la cantidad de bicarbonato y de glucosa, y es joven y tiene acceso a un trasplante renal, o sea, está en un país donde es bastante accesible. En el caso que se le haga el trasplante, si es que los genes van a estar involucrados, entonces posiblemente vuelva a desarrollar la enfermedad poliquística. No es que se cura 100%, ¿ok?
Tenemos ahora lo que es la enfermedad poliquística recesiva. Hasta ahí habíamos hablado de la dominante. Ahora vamos a hablar de la recesiva. La recesiva se va a caracterizar por dilatación quística de los túbulos colectores corticales y medulares. ¿Se acuerdan que los quistes en la enfermedad poliquística dominante se formaban a nivel de las nefronas? ¿Bien? Entonces, por eso era como que muy agresivo, ¿no es cierto? A nivel de las nefronas. Pero en cambio, ahora estos quistes de la enfermedad recesiva no se van a formar en las nefronas, sino a nivel de los túbulos colectores. ¿Ok? De los túbulos colectores, tanto de la corteza renal como de la médula. Es causada por mutaciones en el gen PKHD1. El producto del gen es la fibrocistina. Esta se encuentra en el riñón, en el hígado, en el páncreas y participa en la regulación de la proliferación y la adhesión celular. Básicamente los riñoncitos que tienen quistes así muy alargados y se ubican más en el área de la médula renal. Ahí vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad poliquística recesiva. ¿Ok? Se ve diferente, ¿no es cierto? ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener este paciente? Puede presentar masas bilaterales en el flanco, más insuficiencia renal grave, signos de desarrollo pulmonar deteriorado. Como les dije, este gen que afecta, no solamente este gen que hace que se produzca la poliquistosis recesiva, no solo se encuentra en el riñón, también en el hígado y el páncreas. Entonces, por lo tanto, podemos encontrar este tipo de quistes y alteraciones en el hígado, riñón y páncreas. Entonces, pueden tener, además de la insuficiencia renal, un desarrollo pulmonar deteriorado. Este paciente tiene derecho a desaturar, a tener disneas, tos, apneas, aparte de fibrosis hepática temprana. Por lo tanto, todos los valores de la función hepática van a estar alterados. Las bilirrubinas, las transaminasas. Y como el hígado, ustedes saben que el hígado igual está lleno de sinusoides, lleno de vasos sanguíneos. Y cuando tiene esta fibrosis, los sinusoides ya no funcionan de manera normal. Entonces, en vez de filtrar la sangre como deberían y formar bilis, lo que pasa es que ocurre una hipertensión portal. Como la sangre ya no tiene libre paso por el hígado, por los hepatocitos, entonces se forma esta hipertensión portal. Así más o menos como una cirrosis hepática, pero un paciente muy, muy joven y que no bebe. También se puede experimentar hipertensión arterial sistémica dentro de las primeras semanas de vida. Entonces, como se darán cuenta, es mucho más agresiva. No solamente va a atacar al riñoncito, sino hígado, riñones y pulmones. Entonces, por lo tanto, nos complica un poco más la situación. Muchos de estos lactantes van a morir durante el periodo perinatal, 1 semana, 2 semanas, porque si fuera solo con afectación renal, como que capaz puede aguantar, pero como tiene esta afectación pulmonar y hepática más, la que más rápido los fulmina es la hipoplasia pulmonar, o sea, el hecho de que los pulmoncitos no están funcionando de manera normal. Por lo tanto, va a conllevar esto a cianosis, hipoxia y finalmente la muerte. Esta es más fácil de diagnosticar porque es más agresiva, ¿no es cierto? El tratamiento de la enfermedad recesiva va a ser el soporte ventilatorio dinámico. Como les digo, este paciente después de 1 semana, 2 semanas de vida va a experimentar lo que es la hipoxia, taquipnea, cianosis, entonces desde ahí ya se le tiene que aportar con oxígeno suplementario, capaz primero por canulitas, luego por mascarita nasal, después de eso ya no va a ser suficiente, quizás se lo tenga que intubar al paciente para mayor aporte de oxígeno.
Entonces se complica la situación por esta hipoplasia pulmonar que desarrolla. Las modernas técnicas respiratorias neonatales y el tratamiento de reemplazo renal, o sea, diálisis en pacientes que son bebés, para tratar de hacer funcionar a los riñones, han incrementado la tasa de supervivencia. Pero lo mismo va a llegar un momento en que el cuerpo no va a soportar y van a fallecer. La morbilidad y la mortalidad en niños mayores se relaciona con complicaciones de insuficiencia renal crónica. Como les digo, puede ser que este paciente que tiene poliquistosis recesiva no tenga tanto compromiso pulmonar. Entonces, si no tiene muy alto el compromiso pulmonar, va a vivir más. Puede llegar a ser un niño mayor de 5, 7 años. Obviamente va a tener disneas, no va a poder correr de manera normal, va a tener que estar siempre quietito, sentadito, pero con el tiempo esa insuficiencia renal crónica y la enfermedad hepática van a ser los que le van a llevar o van a elevar el índice de mortalidad. Entonces, haciendo como un repaso, la enfermedad poliquística dominante sí va a poder llegar a los adultos. ¿Por qué? Porque no es tan agresivo y solamente va a atacar a los riñones. Entonces, con el tiempo vamos a sospechar con hematuria, con aumento de la urea creatinina y obviamente lo vamos a diagnosticar con una ecografía renal. Y la enfermedad poliquística recesiva, obviamente también se va a poder diagnosticar por medio de ecografía, pero esta va a ser mucha más pronta. Cuando vemos que un paciente no orina la cantidad suficiente, porque eso se nota clarito en las primeras semanas de vida, y va a tener además compromiso pulmonar y hepático, entonces listo, le hacemos la ecografía y ahí vamos a ver estas imágenes. En la ecografía renal tenemos el diagnóstico, entonces a partir de eso solo hay que hacer suplemento de oxígeno, quizás diálisis y por lo tanto después, como les digo, por más que se lo haga el diagnóstico muy temprano, quizás no sobrevive el paciente. Tiene una morbilidad y mortalidad muy elevada. Ahora vamos a hablar de los quistes renales simples, con los que naces y los que son adquiridos. Estos podrían ser simples, o sea, uno solo, así, un solo quistecito en todo el riñón, unilaterales o bilaterales. Por lo general son menores que 1 centímetro de diámetro, son muy chiquitos, aunque también se puede ver así quistes enormes de 10 centímetros, digamos, que son muy evidentes, que capaz podrían causar un poquito de dolor. La mayoría de los quistes simples no producen ningún signo ni síntoma. ¿Por qué? Porque el resto del riñón, las nefronas de todo el resto del riñón van a compensar y van a seguir funcionando de manera normal. Por lo tanto, no comprometen la función renal. Urea, creatinina, examen general de orina, todo vamos a encontrarlo normal. Y pueda que siga así todo el resto de su vida y ni se dé cuenta y cuando sea viejito, tenga, no sé, cualquier otra cosa, se le haga una ecografía renal recién y ahí recién se diagnostique. ¿Bien? Porque hay muchos pacientes que tienen, se los diagnostica y ni se dan cuenta. Si son muy grandes, podrían causar dolor lumbar o hasta hematuria o una infección, una pielonefritis, o también hipertensión arterial sistémica. Pero si son muy chiquitos, como de 1 centímetro, es muy difícil que produzca toda esta sintomatología. Aunque los quistes estos son benignos, podrían confundirse con carcinoma celular renal, que ya vamos a ver más adelante. Los tumores, por lo general, en caso de que existan tumores, se relacionan con tumores, van a ser adenomas y ocasionalmente adenosarcomas, que podrían desarrollarse a partir de las paredes de estos, pero no es muy común. Por eso, como les digo, muchos pacientes tienen quistes renales de 1 centímetro, 2 centímetros, y nunca en la vida se dan cuenta. Viven así con su quiste hasta que, como dicen mis docentes, se mueren de otra cosa. ¿Okay?
Entonces, los benignos, los que no causan problemas, son estos que dicen sí, trastornos obstructivos del sistema renal, que son muy comunes también. Los trastornos obstructivos, o sea, las piedras renales o los cálculos renales, pueden ocurrir a cualquier edad, desde bebitos, lactantes, hasta niños, adultos y adultos mayores. A cualquier edad se pueden producir cálculos renales. Bien, es algo que siempre debemos sospechar ante un dolor lumbar muy intenso. Yo nunca he tenido un cálculo renal, gracias a Dios, pero todos los pacientes que he visto con cálculo renal así es, según ellos, uno de los peores dolores de su vida. No, no pueden estar sentados, no pueden estar acostados, no pueden ir al baño, no, o sea, no pueden comer, no pueden hacer nada, es incapacitante. Puede ocurrir a cualquier edad y a cualquier nivel de las vías urinarias. La obstrucción puede ser repentina, o sea, si digamos el cálculo se ha formado por aquí, el cálculo estaba viviendo por aquí y no producía ninguna obstrucción. ¿Por qué? Porque el lugar para que transite la orina está por aquí, entonces tranqui, sale y ya está. Esta obstrucción puede ser repentina, de que estaba aquí en la mañana y qué sé yo, ha logrado moverse y en la tarde está totalmente obstruida una vía, un uretra, así, súper repentina. O insidiosa, eso significa como que despacito, en el caso de una cicatriz tisular, como está la viendo aquí. Es como que se va formando poquito a poquito y va disminuyendo el lumen del uréter a medida que pasan los días. Esta obstrucción también puede ser parcial, o sea, quedarse en un 50% y permitir que la orina siga transitando, o también una obstrucción completa. Así que el cálculo tapa todo el uréter y por lo tanto no permite la circulación de orina. Además, que puede ser unilateral, digamos, solo del riñón izquierdo, o bilateral, del riñón derecho e izquierdo. Las afecciones que causan obstrucción de las vías urinarias pueden, o sea, no solo son cálculos, no solo hay piedras, sino pueden ser anomalías congénitas, cálculos, que es lo más común, el embarazo. Por eso es que en la mujer embarazada hay que controlar mucho cuánto está la presión, cuánto orina, si orina de manera normal o con dolor. Hiperplasia prostática benigna, obviamente eso se va a referir a este nivel, a nivel de la uretra, cuando la próstata crece demasiado y no le deja salir a la orina. Por tejido cicatrizante que resulta de una infección, si el paciente, un bebé, ha tenido una infección urinaria demasiado fuerte que no solo ha llegado, a veces esas infecciones pueden llegar a afectar el riñón y producir pequeñas cicatrices a nivel de los uréteres, del cáliz renal. Entonces, bien, como se estarán dando cuenta, hay muchas enfermedades que pueden causar obstrucción de las vías urinarias, de los caminos de la orina. Además de los tumores que son renales, ¿no? O sea, que el paciente tenga un tumor renal aquí, que crezca y que obstruya el flujo urinario, o finalmente, qué sé yo, un tumor de ovario. El ovario está por aquí, el útero aquí encimita de la vejiga. Entonces, que este ovario tenga un tumor que sea tan grande, 7 centímetros, 10 centímetros, que pueda obstruir a las vías urinarias. ¿Okay? Entonces, en los dos casos, de tumores renales mismos, o sea, del sistema urinario, y tumores de otros órganos que están adyacentes al sistema urinario. Entonces, de entre los trastornos obstructivos tenemos anomalías congénitas, cálculo, embarazo, hiperplasia prostática, tejido cicatrizante por infección o inflamación y tumores. ¿En realidad podemos encontrar más? Sí.
pero como les decía, aquí vamos a ver todo lo que es más común y por lo tanto al libro igual le parece más importante que lo sepan. Acá vamos a ver una tablita que nos va a mostrar las principales causas de obstrucción de las vías urinarias. Si vamos a hablar a nivel de la pelvis renal, o sea, al inicio de la salida del riñón, donde el, el cáliz renal se convierte en uréter, o sea, la pelvis aquí. A nivel de la pelvis renal podemos tener cálculos renales, necrosis papilar. A nivel de los uréteres, obviamente cálculos renales, el embarazo, ya les he dicho que es un embarazo gemelar, embarazos con productos muy grandes pueden obstruir las vías urinarias, tumores que comprimen el uréter, constricción ureteral, trastornos congénitos de la unión urétero-vesical, o sea, en el preciso momento en que el uréter se va a unir a la vejiga, pueden haber trastornos congénitos a este nivel. Entonces ahí también podemos tener constricciones de la unión útero-pélvica. Si hablamos de la vejiga y la uretra, podemos tener, si el paciente tiene cáncer de vejiga, obviamente también va a obstruir el flujo renal. Si tiene vejiga neurogénica, si tiene cálculos renales que puedan llegar hasta la vía urinaria, hasta la vejiga, hiperplasia prostática. En el caso de la hiperplasia prostática, vamos a ver que ahí está la vejiga y en la vejiga sale la orina por la uretra, ¿no es cierto? Entonces, como la próstata es un órgano que va a estar como una manzana alrededor de toda la uretra, entonces en el caso en que se produzca crecimiento de la próstata, o sea, hiperplasia prostática, va a comenzar a obstruir la vía urinaria al nivel de la uretra. Por lo tanto, el paciente no va a poder orinar. Uno de los signos típicos de crecimiento de la próstata o la hiperplasia prostática va a ser que el paciente, bueno, próstata solo tienen los varones, solo les puede dar a los varones. El paciente varón, cuando esté orinando, la orina, bueno, no soy varón, pero me imagino que se ve la anatomía, que cuando uno está orinando, los varones están orinando, la orina sale en una dirección rectita, o sea, en el mismo eje, digamos, de la uretra. Pero en cambio, cuando uno tiene una hiperplasia prostática, si la hiperplasia prostática se da del lado derecho, entonces la orina va a salir así como con presión hacia ese lado. ¿Por qué? Porque la próstata de este lado está obstruyendo. Y del caso mismo de que obstruye del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo, la orina va a salir disparada hacia el otro lado. O sea, de lo que la orina iba en una dirección junto con el eje de la uretra, tenía que ir rectito, la orina se comienza a disparar hacia los costados por el crecimiento prostático, dependiendo qué lado de la próstata haya crecido más. Ese es uno de los primeros signos. Y obviamente con el tiempo va a pasar de que como hay una obstrucción aquí, entonces nunca va a poder liberar toda la orina, le va a costar mucho y siempre va a tener orina residual. O sea, después de que terminó de orinar, va a haber orina todavía en la vejiga. Constricciones ureterales por cualquier motivo. Aquellos pacientes que tienen sondas urinarias durante años por distintas patologías, estos pacientes comienzan a experimentar una estenosis uretral. ¿Por qué? Porque es como que se está cicatrizando la uretra. ¿Por qué? Porque está sufriendo constantemente este cuerpo extraño que va a ingresar hasta la vejiga, que va a ser la sonda Foley. Entonces, en esos pacientes que tienen sonda Foley a permanencia, así se llama, no pueden vivir sin la sonda Foley,
pueden experimentar constricciones uretrales. Es muy común, además de que cuando uno le saca la sonda Foley es algo demasiado doloroso y traumático para él. Por eso es que cuando decidan como médicos si van a poner una sonda Foley al paciente, hay que tener mucho criterio, ¿no? No es que solo sí que orine, ponle, no. Y además de efectos ureterales congénitos que ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. Los trastornos obstructivos se van a clasificar de acuerdo con el sitio, grado y duración de la obstrucción. Las obstrucciones de las vías urinarias inferiores se localizan debajo de la unión uretero-vesical. O sea, para que le llamemos infección urinaria baja o infección urinaria alta o cálculo renal de la vía urinaria alta, cálculo renal de la vía urinaria baja, la división va a ser aquí, la unión uretero-vesical. Y a partir de aquí para abajo es vía urinaria baja y de aquí para arriba vía urinaria alta. ¿Bien? Y también lo podemos clasificar si son de naturaleza bilateral, o sea que compromete los dos riñones, o unilateral. Las obstrucciones superiores se localizan arriba de la unión uretero-vesical y son normalmente unilaterales. Normalmente, porque sería mucha mala suerte que un paciente justo haya liberado un cálculo renal en el lado derecho y otro cálculo en el lado izquierdo. ¿Ya? De que se puede dar, pero es como que mucha mala suerte. La obstrucción, cuando dura unos días solamente, se dice que es aguda, como los cálculos renales. En cambio, la obstrucción que dura largo tiempo, más de un mes, digamos, ya le podemos llamar una obstrucción crónica, que pueden ser las anomalías ureterovesicales congénitas o también los tumores, obviamente,